Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie el Roller Coaster. Casarse y formar una familia es algo que debes hacer en algún momento adecuado. Hemos hablado de eso muchas veces. Quizás deberíamos dejar de hablar de eso y tú deberías dejar de meterte con mi familia, dijo él. No seas tan arrogante. Aún tienes que confiar en nosotros. Deberías cuidar lo que dices. ¿Olvidaste quién te hizo llegar hasta aquí? ¿Tendrías esta vida si no fuera por mí y tu padre? Lo lamento. Si insistes en ser terca y te niegas a escuchar a alguien, no puedo garantizarte la vida que tendrás. Al fin y al cabo, naces y creces con pan en la boca. Nunca conoces las dificultades. Su madre siempre le amenazaba desde niña hasta que tuvo edad para trabajar y siempre funcionaba de esa forma. Le hicieron creer a él que nunca podría valerse por sí misma. Tenía esa alta posición gracias al poder de su padre, no porque fuera buena en su trabajo. No olvides invitar a Lan para que coma con nosotros. Me tengo que ir, está bien. La mujer más cruel que conocía salió de la habitación. Él la observó irse hasta que desapareció. Entonces lentamente dejó escapar un suspiro. Sus problemas familiares la preocupaban demasiado. Si hubiera sido antes, cuando aún tenía a alguien a su lado, Pío la consolaría con esas palabras. Pero ya no habían estado juntas desde hace un año y él solo podía abrazarse y cuidarse sola. Quería huir a un lugar lejano y no preocuparse por nada, pero él no podía negar que su autoestima estaba destrozada. No se atrevía a hacer lo que quisiera, y era cuidadosa con todo lo que hacía, incluyendo su trabajo y sus finanzas. Tenía muchas condiciones en su vida, así que tuvo que pensarlo bien antes de tomar una decisión. Terminar con Pure para casarse con Lan era una de sus debilidades. No soportaba la presión de sus padres, así que decidió rendirse con la esperanza de que un día, cuando esto terminara, cuando llegara el momento en que ella y su esposo no podían estar juntos, él podía construir algo propio, hasta el punto de liberarse de sus padres. Antes que ella y Pure terminaran, pelearon muchas veces por el mismo tema, que sus padres la controlaban y le dieran órdenes. Había afectado su romance. La joven lloró y preguntó si el dinero era parte de la razón por la que había decidido casarse esta vez. Lo que esa linda chica le preguntó una vez le abrió una herida profunda en su corazón que nunca había sanado hasta el día de hoy. ¿Entonces tu trabajo y tu dinero te importan más que nosotras? Él tomó la decisión equivocada y tenía que aceptar las consecuencias de sus actos. Señorita Kang, me tomaré una baja. Me siento un poco enferma. No estaré en la oficina. ¿Se encuentra mal, señorita Er? ¿Quiere ver al médico? No es nada grave. No tengo ninguna otra cita importante, ¿verdad? Hoy no hay nada, señorita, ok. Él colgó la llamada cuando tuvo la respuesta que quería y estaba lista para salir de la oficina, para ver a alguien a quien quería ver más que nadie en este mundo. Pierre vestía una camiseta blanca y un pantalón negro. Llevaba un delantal marrón. Había un niño sentado cerca también. Pierre tenía una sonrisa amable en su rostro, y cualquiera la querría como instructora sin importar si era niño o adulto. Esa mujer siempre estaba tranquila cuando hacía lo que amaba. No había cambiado en absoluto. Él observó su vista por un largo rato, hasta que alguien del personal la vio y la saludó. Hola, Er. ¿Vienes a ver a Pierre? La mujer que preparaba los colores para la decoración de cerámica se acercó a ella. Su saludo fue tan fuerte que la dueña del estudio lo oyó. Pierre levantó la vista y la vio. ¿Por qué llevas tantas cosas? No has almorzado, ¿verdad? Compré pizza. Muchas gracias por la comida. Guardaré esto. Bess ayudó con entusiasmo a cargar las cosas que había comprado. La chica de veintitantos años sonrió feliz y rápidamente llevó el almuerzo a la oficina. De nada, respondió la joven. Pierre está enseñando allí. La chica se giró para mirar dónde estaba Pierre y le informó a la invitada que conocía el estudio. De acuerdo, le dijo él y se dirigió directamente hacia la mujer que estaba dando clases a su pequeña alumna. Te espero en tu oficina, en el lugar donde esperaba Pierre cada vez que la chica no terminaba su trabajo. ¿Por qué estás aquí hasta ahora? ¿No tienes trabajo? Le preguntó Pierre. No quise ir a trabajar. Está bien, espérame ya. La profesora de cerámica entrecerró los ojos como si no creyera del todo lo que decía. Aún así asintió y le dijo que estaría allí cuando terminara su trabajo. Él caminó hacia la oficina de Pure. Al entrar a la sala privada, la pequeña mujer se sentó en el sofá que tanto le gustaba, y él solía ser la persona que más le importaba a Pure en todos los sentidos. No estaba segura de si eso seguía siendo cierto. Empezó a preocuparse, pero en el fondo esperaba no llegar demasiado tarde para conseguir el puesto que antes era suyo. ¿Sabes cómo faltar al trabajo? Le preguntó a Pure con su dulce voz al abrir la puerta y entrar al lugar. Lo estoy haciendo ahora. ¿Sucede algo? Solo quería verte. ¿Te peleaste con tu mamá? ¿Cómo lo sabes? Porque lo noto.
Pure siempre se daba cuenta cuando los ojos de él parecían necesitar consuelo. No importaba lo buena que fuera él, ocultando lo que sentía. Nunca podría ocultárselo a la chica más joven. ¿Quieres almorzar conmigo? Él planeaba almorzar con ella. Aún así primero tenía que preguntarle. Quizás Pure ya tenía algunos planes. Pero cuando la chica se sentó a su lado no le respondió. ¿No vas a dejar que te consuele primero? ¿Me vas a consolar? Normalmente te consuelo, ¿cierto? Ya no estamos en esa situación. ¿Y por qué pelearon? Hace tiempo que él no escuchaba esa pregunta. Le recordó cuánto tiempo hacía que no tenía a Pure a su lado. Solo peleamos por unas cosas. ¿Cuándo dejará tu madre de ser tan terrible? Pure siempre se refería a esa mujer de esa forma. Sin importar cuánto tiempo pasara, esa mujer de mediana edad, que se creía superior a todos, jamás podría ganarse el respeto de esa joven. No creo que pueda parar. ¿Y cómo puedo consolarte? Pure no sabía qué hacer. Eso era lo que sentía. Si todavía fueran novias, habría abrazado a él, reconfortándola. Le habría dado un beso en la frente como solía hacerlo. Pero desde que terminaron ya no podían hacer nada de eso con naturalidad. Era una de esas reglas de esa mujer que Pure no quería intentar comprender. Ya no puedes hacer lo que solías hacer, ¿verdad? Tú fuiste la que me dejó, lo lamento. Empecé a comprender tus condiciones. Antes solía tener muchas preguntas, pero ahora, al intentar comprender lo que él estaba pasando y lo que tenía que soportar, a Pure le resultó más fácil aceptar su decisión. Ya fuera cuando él terminó con ella, cuando él se casó con ese hombre, o cuando él intentó no hacer nada que le impidiera seguir adelante. Pensándolo bien, ahora empezaba a comprenderlo. ¿Qué sucede? Sobre mi divorcio, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Dime. Le dolía el corazón al escuchar a él. Era tan extraño que preocupaba a Pure. No se alegró tanto como debería cuando terminó la espera. El sentimiento era más evidente ahora que su romance con Love se le escapaba de las manos. La tristeza en los ojos de esa joven le inquietaba tanto que tuvo que reflexionar una y otra vez sobre la mujer que creía que habitaba su corazón ahora. Y Pure comenzó a preguntarse si sus sentimientos por él habían cambiado. Ya casi termino. Cuando no tenga ataduras esperaré tu respuesta. Si aún quieres que volvamos a ser como antes. Sabes que te he estado esperando todo este tiempo. Fue justo como dijo. Pure había estado esperando a su exnovia, y la mujer estaba herida por su amor del pasado, y nunca pudo superarlo. Seguía a él sin alejarse nunca de ella. Pure estuvo así durante un año, entonces, ahora alguien había entrado en su vida. Lo sé, pero la última vez que te pregunté, sentí como si hubieras cambiado. Él observó las emociones encontradas y vio que ya no tenía la misma determinación. Él no quería aceptar la verdad, pero probablemente había tardado demasiado. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.